Lot y sus hijas. El eco del abismo humano. Hay historias en la Biblia que parecen hechas para el desconcierto. Relatos que no encajan en la imagen cómoda y serena que muchos buscan en los textos sagrados. Entre ellas, hay una que sobresale por su crudeza, su silencio moral y su estremecedor retrato de la fragilidad humana. Es la historia de Lot y sus hijas, un relato que no busca endulzar ni justificar, sino simplemente exponer, como un espejo, el rostro de la desesperación, la supervivencia y la ambigüedad moral. Lot fue un hombre marcado por la tragedia. Escapó de Sodoma, una ciudad devorada por el fuego del juicio divino. Mientras las llamas borraban del mapa toda una civilización, Lot corría con sus 2 hijas hacia las montañas, dejando atrás no solo su casa sino también a su esposa, convertida en estatua de sal por mirar hacia atrás. Llegaron a un refugio, una cueva solitaria, un rincón oscuro donde no quedaba nada más que el eco del pasado y el miedo al porvenir. Allí, en la penumbra de la montaña, comienza uno de los episodios más turbios de las Escrituras. Las hijas de Lot miran el mundo y lo ven vacío. Creen, quizá con ingenuidad o quizá con pavor, que no queda nadie más sobre la tierra. El juicio de Dios ha sido tan abrumador, que para ellas el mundo ha terminado. Solo quedan ellas, su padre, y un instinto profundo de continuidad, de no dejar morir la línea familiar. En esa cueva, lejos de todo, toman una decisión que muchos siglos después sigue provocando incomodidad. Embriagan a Lot. Lo embriagan para poder acostarse con él, para engendrar hijos de su propia sangre. No lo hacen una sola noche, lo hacen 2. El texto es seco, no adorna, no condena ni absuelve. Dice lo que ocurrió y nos deja a nosotros, los lectores, con el peso de comprenderlo. Lo que emerge de esta historia no es solo un retrato de incesto, sino una meditación brutal sobre la soledad, la desesperación y los límites de la moral, cuando las estructuras humanas se han derrumbado. Las hijas de Lot no son presentadas como monstruos, ni Lot como un victimario, ni como un héroe. Son seres humanos atrapados en las grietas de la historia, enfrentados a un vacío absoluto, donde las normas que antes organizaban su mundo ya no tienen asidero. ¿Qué queda cuando la civilización se ha borrado? ¿Cómo se decide lo correcto cuando la brújula moral ha sido desintegrada por el fuego? De ese acto nacen 2 pueblos, los moabitas y los amonitas, pueblos que, paradójicamente, jugarán un papel tenso y complicado en la historia posterior de Israel. De un acto desesperado nacen naciones, culturas, historias. De la cueva de Lot brota un linaje que, aunque marcado por la sombra, sigue tejiéndose en el tapiz de los pueblos. Es como si la Biblia quisiera recordarnos que incluso de los rincones más oscuros, nacen ramificaciones que transforman el futuro. El relato de Lot y sus hijas nos confronta con preguntas que trascienden la religión. Nos habla de la condición humana cuando es despojada de todo, cuando el mundo conocido desaparece y solo queda la supervivencia desnuda. Nos habla de la ambivalencia del deseo humano, del miedo al olvido, de la memoria genética que nos empuja a perpetuarnos, incluso cuando el contexto moral se ha desmoronado. Nos muestra que lo humano no es siempre heroico ni virtuoso, sino muchas veces frágil, contradictorio, marcado por zonas grises que nos resultan difíciles de aceptar. Este relato también nos invita a mirarnos a nosotros mismos. En un mundo que cambia vertiginosamente, donde las estructuras políticas, sociales y culturales parecen tambalearse, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Qué hacemos cuando sentimos que el mundo a nuestro alrededor se desmorona? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por sobrevivir, por preservar lo que amamos, por no desaparecer? Lot y sus hijas son el eco de esa pregunta. No son solo figuras del pasado. Son espejos que nos invitan a explorar las profundidades de nuestra propia alma. Al final, la Biblia no embellece. La Biblia expone. Nos entrega la crudeza de la vida y nos pide que pensemos, que miremos, que no apartemos la vista. En la historia de Lot y sus hijas, hay una invitación silenciosa a reconocer que la condición humana no siempre encaja en los moldes simples del bien y del mal. A veces se mueve en un territorio intermedio, donde la luz y la sombra coexisten, donde el juicio fácil se quiebra y donde el misterio de lo humano se revela en toda su complejidad. Si este video te ha hecho reflexionar, si te ha incomodado o si ha despertado preguntas que no habías formulado,
entonces ha cumplido su propósito, porque al final, el poder de estas historias no está solo en contarlas, sino en permitirnos vernos a nosotros mismos a través de ellas, y quizá, solo quizá, aprender algo del abismo que habita en cada corazón humano. El relato de Lot y sus hijas no se puede entender aislado de su contexto. Para comprenderlo, es necesario volver atrás, al drama de Sodoma y Gomorra, a la decisión de Lot de separarse de Abraham, a la lenta decadencia moral que lo fue envolviendo, como una sombra que se cierne despacio sobre la voluntad humana. Lot no era un hombre perverso, ni tampoco un hombre sabio. Era, como la mayoría de nosotros, un hombre atrapado entre la virtud y el deseo, entre la aspiración de hacer lo correcto y el miedo a quedarse atrás. Cuando tuvo que elegir tierras, escogió las fértiles, las abundantes, las que brillaban en el horizonte. Y esas tierras lo llevaron a Sodoma, una ciudad cuya riqueza iba de la mano con su corrupción. Lot se convirtió en testigo de la descomposición, en huésped de la decadencia, en un hombre que intentaba salvar lo que podía, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. No es poca cosa decir que muchos hoy viven en esa misma encrucijada, intentando ser íntegros en un mundo que les ofrece recompensas a cambio de cerrar los ojos. Cuando llega el juicio de Dios sobre Sodoma, Lot es rescatado. Pero su rescate no es un triunfo, no hay júbilo en su escape. Hay pérdida, hay horror, hay desarraigo. Huye con lo opuesto, con 2 hijas y con una esposa que, incapaz de soltar el pasado, se convierte en estatua de sal. Esa imagen, tan poética como trágica, nos habla de algo profundamente humano. La dificultad para dejar atrás lo que amamos, incluso cuando sabemos que nos destruye. La esposa de Lot no es simplemente una figura secundaria. Es símbolo del apego humano a lo que debe ser abandonado. Es la encarnación del mirar hacia atrás cuando lo único que nos queda es avanzar. Y entonces Lot queda solo, con 2 hijas, en una tierra devastada, en una cueva que no es solo un lugar físico, sino también una metáfora de su estado interior. Una existencia encerrada, un alma sitiada, un hombre reducido a sobrevivir. El silencio de las hijas de Lot es, quizá, uno de los elementos más desconcertantes del relato. Ellas no discuten, no lloran, no claman al cielo. Evalúan, piensan, actúan. Desde nuestra perspectiva moderna, su decisión resulta escandalosa, grotesca, pero al mismo tiempo nos obliga a preguntarnos, ¿qué mueve a una persona cuando cree que es el fin del mundo? ¿Cómo se redefine el bien y el mal cuando lo único que queda es la perpetuación de la vida? Las hijas de Lot no operan desde una moral cómoda, operan desde la desesperación, desde la convicción de que no hay un mañana si ellas no actúan. Es fácil juzgar desde la distancia, pero la Biblia no nos entrega este texto para que nos sintamos moralmente superiores. Nos lo entrega para que miremos con incomodidad, para que nos veamos en el reflejo de las decisiones extremas, para que comprendamos que en el límite de la existencia, lo humano se vuelve ambiguo. Lot, por su parte, es un personaje pasivo en esta parte del relato. Es emborrachado, es utilizado, es padre involuntario de los hijos que sus hijas engendran. Y sin embargo, su pasividad no lo absuelve. Es un símbolo del hombre que ha perdido el rumbo, que ha sobrevivido físicamente pero ha sido derrotado moralmente. El hombre que ha escapado del juicio divino pero que no sabe cómo reconstruirse. Lot, el que negoció con ángeles, el que se atrevió a regatear por la salvación de su ciudad. Ahora es un hombre vacío, un eco de lo que alguna vez fue. Y este eco resuena en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sobrevivido a pérdidas, a crisis, a desastres emocionales, solo para descubrir que lo que queda después de la tormenta no siempre es esperanza, sino ruinas? La descendencia que surge de este acto desesperado es, paradójicamente, un hilo que se entreteje con la historia de Israel. Los moabitas y los amonitas no son notas al pie. Son pueblos que cruzarán caminos, que serán enemigos y aliados, que moldearán el destino del pueblo elegido. De la desesperación nace historia, del caos nace linaje, y aquí hay una lección dolorosa. Incluso lo que nace de lo oscuro puede ser parte del plan mayor. Incluso lo que rechazamos puede ser utilizado para tejer un propósito. Esto no significa justificar, no significa bendecir lo injustificable. Significa reconocer que la vida no es lineal,
que Dios escribe recto sobre líneas torcidas, que el pasado humano, por fragmentado que sea, no escapa de ser incluido en el entramado más amplio de la historia. Este episodio nos obliga a mirar hacia adentro, no solo hacia afuera. ¿Cuáles son las cuevas en las que nos refugiamos? ¿Qué decisiones tomamos cuando creemos que el mundo se ha acabado? ¿Cómo definimos lo correcto cuando la brújula moral se ha roto? Hay una crudeza inevitable en admitir que todos tenemos un límite, que todos tenemos un punto de quiebre, que no somos tan fuertes ni tan virtuosos como creemos. La historia de Lot y sus hijas no es una historia para ser contada con tono sensacionalista, sino con un respeto profundo por lo que revela de nosotros mismos. Nos muestra la vulnerabilidad de lo humano, la tensión entre lo instintivo y lo ético, la lucha interna que no siempre termina en victoria. Desde una perspectiva humanista, este relato puede ser visto como una advertencia, pero también como una invitación a la compasión. No se trata de celebrar lo que hicieron las hijas de Lot, ni de convertirlas en heroínas. Se trata de reconocer que en el límite del dolor, la razón se quiebra, que en el límite de la soledad, el ser humano hace cosas que jamás habría imaginado en tiempos de abundancia. Esta compasión no es indulgencia, sino entendimiento. Es la capacidad de mirar al otro, incluso al que ha caído, incluso al que ha errado, y decir, ahí, en esa caída, también está lo humano. Vivimos en una era donde nos gusta dividir el mundo en héroes y villanos, en víctimas y verdugos, en buenos y malos. Pero la Biblia, en su realismo brutal, nos dice que las líneas no son tan claras. Lot no es un héroe. Sus hijas no son villanas. Son humanos. Y tal vez la lección más poderosa de este texto es que debemos aprender a mirar la humanidad en toda su complejidad, sin edulcorar, sin simplificar, sin correr al juicio fácil. Mirar al ser humano es mirar un abismo, pero también es mirar una promesa. Es reconocer que incluso en las peores circunstancias, la vida sigue abriéndose paso, a veces de formas torcidas, a veces de formas inexplicables, pero siempre con la fuerza obstinada de lo que se niega a extinguirse. Este relato también puede ser leído como una advertencia sobre el aislamiento. Lot termina en una cueva no solo porque Sodoma ha sido destruida, sino porque ha perdido todo vínculo. Está desconectado de su clan, de su pueblo, de sus raíces. La cueva no es solo un refugio, es una tumba anticipada. Y el aislamiento genera monstruos, no porque las personas sean monstruos, sino porque el aislamiento distorsiona, porque sin comunidad, sin mirada externa, las decisiones se desvían, se pierden en un laberinto de desesperación. Quizá una de las reflexiones más urgentes para nuestro tiempo es preguntarnos cómo evitamos convertirnos en islas, cómo permanecemos conectados, cómo seguimos siendo espejos unos para otros, recordándonos mutuamente el camino cuando todo alrededor parece desmoronarse. La historia de Lot y sus hijas nos persigue, porque no tiene un final moralizante claro. No hay un castigo divino inmediato. No hay un juicio explícito. Solo hay un silencio que retumba a lo largo de los siglos. Un silencio que nos obliga a hacer las preguntas difíciles, a no refugiarnos en respuestas fáciles. Nos confronta con la fragilidad de nuestra civilización, con el hecho de que las estructuras, que nos dan sentido, pueden desaparecer en un instante, dejándonos solos frente a nuestra desnudez moral. Nos recuerda que lo humano es, en última instancia, un terreno movedizo, donde la grandeza y la ruina coexisten, donde la esperanza y el error se entrelazan, donde la historia nunca es una línea recta.